Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esta es la clase número 5 de Filosofía y Educación. Continuamos trabajando a este filósofo Theodor Adorno, del cual hablamos en la clase pasada, respecto de dos textos, uno titulado Sociedad y el otro Teoría de la Pseudocultura, que están en Escritos Sociológicos 1. Hoy vamos a trabajar el otro texto de Adorno que se titula Tabúes relativos a la profesión de enseñar y que está incluido en un libro llamado Consignas, que tiene distintos textos, distintas conferencias de Adorno, un par dedicadas a la educación. Una de las que está dedicada a la educación es esta, de la cual vamos a hablar hoy. Pero primero, antes de comenzar a hablar del texto, quisiera recuperar algunas cosas que señalamos en la clase pasada. Recuerden que Adorno tiene una visión muy crítica de la sociedad, que es una sociedad dividida en clases, es una sociedad burguesa, es una sociedad capitalista, es una sociedad atravesada por el antagonismo al punto de llegar a estar al borde del quiebre, digamos así, del desgarramiento, por un lado, y haciendo equilibrio con esa función, digamos, disruptiva de quiebre, tenemos el interés o el beneficio económico que genera esta sociedad dividida en clases. Entonces, es una sociedad hipócrita en algunos sentidos, que trata de esconder, en muchos sentidos, ¿no? Trata de esconder el conflicto, de vender una imagen de armonía, cuando en realidad los que están felices e ilusionados son muy pocos, dice Adorno. La mayoría apenas le alcanza para vivir. La igualdad de oportunidades es realmente una mentira, no se da en la realidad. Y pese a que haya incorporación al consumo y a cierto bienestar, sigue siendo una sociedad conformista que no tolera la crítica. Y entonces los que mejor le van son los más adaptados o adaptables, los más moldeables a los códigos sociales. Esto es muy importante también en el segundo de los textos, cuando menciona que hay una crisis de la cultura y que la educación se ha encargado de socializar, ¿sí?, esta pseudocultura y generar una suerte de alienación a partir de reproducir contenidos aprobados, que cada uno se los va a apropiar como puede, pero sin ninguna función crítica, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, estamos alienados, quiere decir acá, estamos automatizados, mecanizados para hacer lo que nos dicen, y justamente en eso aparece la adaptación como la principal virtud, nuevamente, contra, contra lo que sería para Adorno, y esto al final del texto que vimos la vez pasada, el ideal de educación, o sea, la educación que no existe, pero lo que debería ser la educación, que es esto del individuo libre, sublimando sus pulsiones, buscando un ideal de sociedad más justa, más igualitaria, sin clases, sin división de clases sociales, sin explotación. Y este ideal choca con la realidad, ¿no? Es decir, eso es muy lindo, todo muy bien, pero la realidad pasa a otra cosa. Y lo que termina pasando es que la realidad se hace como si, esto también está muy debatido en la pedagogía, se hace como si, y ese como si aprendiera, como si supiera, como si fuera interesante. Y ese rol, ¿se acuerdan que hablábamos del rol social como
como algo que uno intenta fingir para los demás, pero no que es realmente lo que le entusiasma ni responde a su propia iniciativa, genera una situación de falsedad, ¿sí? De imagen que no se, digamos, que solo está pensada como imagen y que no se condice con una realidad de aprendizaje, de interés, de investigación respecto del contenido. En ese plano, justamente, se sitúa el texto que tenemos para trabajar hoy, Tabúes relativos a la profesión de enseñar, que es de 1965. O sea, están todos estos textos prácticamente en la misma época. También otro de los textos que mencionamos la vez pasada, que es La educación después de Auschwitz, es el gran drama de Adorno, porque señala que justamente la pregunta de la educación tendría que ser cómo enseñamos o qué tendremos que hacer para no repetir una masacre terrible como fue la de Auschwitz a nivel humanidad, no solamente a nivel Alemania, que es el país de donde es Adorno. Y claro, entiende que eso no se puede lograr sin una visión crítica, ¿no? O sea, tiene que haber una visión crítica y una revisión de la obediencia hacia la autoridad, ¿no? Una revisión de los roles, del rol docente y demás. Y esto es lo que vamos a ver hoy, justamente, esta visión crítica de Adorno sobre el docente y sobre la educación en general, es una visión muy ácida, dura, difícil de digerir, podríamos decir, pero al mismo tiempo es reveladora. Es muy reveladora de muchas cosas de las cuales o no se habla, o se habla muy poco, o se la disfraza como estando mucho mejor de lo que realmente está. Bueno, muy bien. Entramos entonces ya ahora en el texto, Tabúes relativos a la profesión de enseñar. Fíjense que es una conferencia y la aclaración con la que comienza el texto es algo así como, bueno, no se trata de una teoría, de una investigación fundada y acabada, sino, dice modestamente Adorno, observaciones, ¿no? Miradas sobre un dato puntual que dispara el asunto, que es el rechazo a la docencia. O sea, la pregunta que mueve este texto es ¿por qué hay un rechazo social hacia la docencia? Y más aún, ¿por qué hay un rechazo? Bueno, él usa la palabra aversión, que es lo mismo que rechazo, pero de los mismos estudiantes futuros docentes, ¿no? Esta es la primera pregunta disparadora del texto. ¿Por qué los mismos futuros docentes tienen una visión tan negativa, hablan de repugnancia, ¿no? Sienten repugnancia hacia la profesión? Dato interesantísimo para empezar a pensar. Y de inmediato arriesga dos motivos atendibles realmente. El primero es la antipatía la antipatía contra la excesiva reglamentación, ¿no? Es decir, claro, la docencia es un trabajo en algún punto muy cercano a un trabajo de oficina, burocrático. Nos pasamos llenando papeles, completando listas, haciendo planificaciones, revisando secuencias. En fin, trabajo que se parece mucho a llenar papeles, nada más que llenar papeles. Y a veces piensen ustedes que muchos papeles, qué sé yo, por ahí no tienen ni siquiera sentido. Cuando uno empieza a trabajar se enfrenta justamente con eso, ¿no? Va
a la Secretaría de Inspección y tiene que llenar un formulario que se llama 108B, 108A, 108B Infine. Y empieza a entrar como en una suerte de mundo, ¿no? Y te preguntan, ¿trajiste la hoja de ruta? ¿Y qué es la hoja de ruta? Si yo no voy a ningún lado. Bueno, y así sucesivamente. ¿Y en qué rama te vas a inscribir? Empiezan a hacerte preguntas como si fuera algo completamente ininteligible. Y a partir de ahí nos pasamos mucha parte de nuestra función llenando papeles, completando papeles y ese tipo de cosas. Obviamente esto genera antipatía, ni hablar. Pero también, y el segundo motivo, es que la docencia es una profesión de hambre, ¿no? Esto se ve por todos lados. El docente es un muerto de hambre, un tipo pobre que cobra 2 mangos. En cualquier película van a ver, usa ropa fea, generalmente va mal vestido, vive en una casa que se cae abajo, ¿no? Cuando Bart visita a la señora Krabappel de los Simpson, los cimientos están todos rajados, es una vivienda muy fea. Usa pitucones, que muchos de ustedes no sabrán qué es. Pitucones, esos parches que se usan en el codo para seguir usando un saco que ya está gastado y viejo, pero se ve que no da para comprar uno nuevo. Y hasta en la serie extraordinaria, esta Breaking Bad, el profesor gana 2 mangos. O sea, tiene un auto horrible, no le alcanza para nada y así empieza la serie, ¿no? Entonces en cualquier representación que ustedes vean, el docente es un muerto de hambre, ¿no? Y que es curioso que un texto como este, que tiene tantos años y que además lejano espacialmente también, resulta que esté hablando de algo que nosotros vemos prácticamente todos los días. Bueno, ahora no se ven docentes, pero digo, pero en general podemos entender que los docentes durante mucho tiempo estuvieron muy mal pagos. O sea, si ustedes quieren elegir esta carrera docente para llenarse de plata, yo les diría, miren, no sé, no, me parece que están eligiendo mal. Pero bueno, qué sé yo. Digamos, el mono no baila siempre por la plata. Claramente uno hace cosas por otros motivos y la plata no es el principal. Pero cuando es una profesión de hambre, sí, es complicado, ¿no? Y entonces acá aclara el significado de una de las palabras que utiliza en el título del texto, que es tabú, tabúes, ¿no? ¿Qué son los tabúes? Bueno, esto viene del psicoanálisis, hay mucho psicoanálisis en Adorno. Tabúes son representaciones inconscientes o preconscientes, estoy leyendo la página 67 arriba, de los candidatos de esta profesión, pero también de los demás y sobre todo de los propios alumnos. Esto es muy interesante. Los estudiantes, sobre todo de secundaria, que más o menos tienen que ver qué van a hacer de sus vidas y qué sé yo, jamás se les cruzaría ser docentes. Quizás terminan, quizás sí, pero nunca lo dirían. Está visto la docencia como algo, no, ni loco, ni mínima posibilidad. Incluso, bueno, decíamos, los estudiantes, futuros docentes, también consideran la docencia como algo terrible. Condenan a esta profesión a algo así como una inhibición psíquica. Entonces, en un sentido más estricto, este concepto de tabú es, dice Adorno, una sedimentación colectiva, ¿no? Es decir, es una representación que va quedando en el fondo, digamos, si la conciencia fuera como un río, es un sedimento que va quedando como en el fondo y que queda y permanece. Y por más dice que no tenga base real, funciona como prejuicio psicológico y social. Y realmente funciona. Funciona, efectivamente. La sociedad tiene una mirada muy negativa sobre el docente. En parte por algunos motivos de los que aparecen acá.
Ya vamos a ver algunos que nos identifican más y otros por ahí menos, pero en definitiva hay una mirada muy negativa sobre la docencia. Para ilustrar, entonces, ¿qué quiere decir? Lo que va a decir Adorno acá no es la realidad, es la representación que la sociedad se hace sobre el docente. ¿Sí? Eh, cómo está visto desde el imaginario social, o sea, como imagen social, el docente. ¿Quiere decir que el docente es así? No. Como todos, hay de todo. Pero claro, ¿qué pasa? Esta imagen es muy fuerte, está muy arraigada en la sociedad. Entonces es muy convincente también. Bien, para ilustrar esto, propone un par de ejemplos, los avisos matrimoniales, ¿no? Dice, cuando hay avisos matrimoniales, se ve que esto se usaba en otra época, anunciar un matrimonio en el diario, aclaran siempre que no son simples maestros, y uno podría decir, para poner un ejemplo más nuestro, cuando un docente de superior, por ejemplo, que ustedes conocen, son maestros, muchos, pero también después licenciados o magíster o lo que sea. Entonces, en el sellito aparece el título de mayor jerarquía. O sea, borran. Alguno por ahí les cuenta que fue maestro hace muchos años, pero eso se borra con un título de mayor jerarquía. Esto es lo que está diciendo Adorno acá. Y después hay expresiones en el alemán, en el idioma alemán y en inglés, mostrando el desprecio por el docente. Por ejemplo, Pauker, que significa el que aporrea el bombo, Steinstromler, que es el percutidor de nalgas, bien conductista, ¿no? Pensemos cómo se recuperó Flanders, digamos. Schoolmarm, en inglés. Todos, todos estos apodos serían, si nosotros tuviéramos que buscar en castellano, no lo encontré, hace mucho que lo pienso, no hay una mirada negativa. Maestro Ciruela podría ser, pero es medio simpático. Maestruli, ¿no? En medio de esta cosa maestruli. Pues, pero ya estas palabras son despectivas, son negativas. Y Schoolmarm son las maestras solteronas, resecas, amargadas y marchitas. Es genial, o sea, piensen el contrato pedagógico que obligaban a las docentes, a las maestras, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y son estas, ¿no? No pueden tener vida ni nada por el estilo. Con lo cual, estas palabras, dice Adorno, generan una visión negativa, un aroma negativo, ¿no? De algo, de una profesión socialmente no aceptada. Obviamente que no tiene reconocimiento social el docente, pero además está socialmente mal vista como profesión. Y por supuesto, esto cambia mucho entre y esto es muy fuerte en Alemania, ¿no? El profesor universitario, ese sí es un título digno, digamos. Ahora, todo lo demás, creo que ni a los de secundaria les permiten llamarse profesor. ¿No? Están como degradados. Y la diferencia económica y de estatus social es realmente muy, muy fuerte. Muy fuerte. Entonces la pregunta frente a esta situación es ¿de dónde viene el desprecio? ¿No? ¿Cómo se originó ese desprecio social? Y entonces empieza Adorno a ir para atrás y después más para atrás. En principio empieza yéndose al siglo XVIII y XIX y ahí claramente hay por supuesto una mala paga, pero sobre todo, y más en el XVIII todavía, cuando no existe el sistema educativo, el docente es un preceptor. Un preceptor. ¿Esto qué quiere decir? Es un docente particular. En una casa de una familia pudiente, así como hay un cocinero, una lavandera, un jardinero, una ama de llaves, hay un docente o preceptor o profesor privado, se le llamaba docente privado, que sería como un profesor particular. Pero,
carácter tiene? Bueno, es un sirviente más de la casa. Un sirviente más de la casa. Quizás el sirviente más cuidado, por decirlo así, más menos maltratado. Y entonces es un lacayo. Lacayo significa eso, sirviente. Piensen ustedes, filósofos como conocidos, muy conocidos como Rousseau, Juan Jacobo Rousseau en el siglo XVIII, o Kant, también en el siglo XVIII, trabajaron como docentes privados. Algunos, en el caso de Kant, daba clases en la universidad, efectivamente, pero eso no le alcanzaba tampoco. Cobraban realmente muy poco los profesores universitarios. Entonces, dice Adorno, por ahí viene de ahí el desprecio, siglo XVIII, pongamos. Pero se va más atrás todavía, se va hasta la Edad Media. Y en la Edad Media, dice, lo que se valora es la fuerza física. ¿Por qué? Porque para vivir y sobrevivir hay que ser guerrero, ¿no? Entonces el escriba, el que sabe leer y escribir, ese es un debilucho, ¿no? Un debilucho que igualmente se necesita para cualquier tipo de cosa, para mandar un mensaje, para hacer una transacción comercial. Se necesita alguien que sepa leer y escribir, pero es el débil, es un débil que se necesita y entonces ahí se genera una suerte de desprecio, ¿no? O sea, hay por un lado respeto porque se necesita al que sabe leer y escribir, pero también hay desprecio porque no está capacitado para defender su vida, no tiene fuerza física, que es lo que realmente vale en esa época. Entonces Adorno dice, puede ser que de acá venga el resentimiento del guerrero, ¿no? Por toda actividad intelectual. Y entonces también menciona al monje como... Lo que pasa es que muchos monjes eran guerreros también, hay que decirle a Adorno, pero como el que solo sabe leer y escribir, o está entre libros, un ratón de biblioteca, ¿no? Piensen en el nombre de la rosa. Bien, entonces ahí hay una mirada ya negativa, ¿sí? Una mirada negativa sobre el docente, un posible origen desde el cual se establece el desprecio por el docente. Pero acá viene otra pregunta que es, en realidad ese desprecio por el escriba o por el monje podría ser extensible o extendido a cualquier otra actividad. ¿Y por qué ha recaído en el maestro y no en otras profesiones intelectuales? Y fíjense esta comparación, ¿no? Estamos en la página 70, del medio para abajo. La comparación es con otras profesiones que sí están bien vistas, como por ejemplo médicos o juristas, ¿no? Juristas y médicos y abogados. Esas profesiones están socialmente bien vistas. En cambio, la del docente no, ¿no? Y esto lo podemos refrendar con cualquier historia propia, ¿no? ¿Qué cara puso tu familia cuando dijiste quiero ser docente? Estoy seguro que te habrán mirado con alguna cara de suspicacia, o de a vos te parece, lo pensaste bien. Pero si te da para más, ¿por qué vas a ser docente? La cabeza te da para mucho más. Te da para estudiar una carrera en serio, ¿no? Vos estudiaste filosofía, primero filosofía, ¿no? Terrible. Ya eso es condenatorio por sí, pero claro, te hiciste docente, te hiciste profesor. ¿Por qué estudiaste filosofía de verdad? ¿No? Esta idea de que la filosofía que se enseña no es la filosofía de verdad. Y así podríamos aplicarlo a cualquier saber. Pero claro, si esa misma escena hubiera sido quiero ser médico, quiero ser abogado, la cara de cualquier familiar hubiera sido completamente distinta, mucho más aprobatoria y mucho más alegre. ¿Y entonces por qué está esta jerarquía social? Pese a que después por ahí el médico no tiene trabajo y el abogado también, puede sucederle que no tenga trabajo. Bueno, la explicación de Adorno es que son profesiones libres,
¿no? Tanto la del médico como el abogado, y entonces están sometidos a los mecanismos de competencia, o sea, tienen que abrirse al mercado y conseguir sus clientes, y por supuesto van a tener mejores posibilidades económicas, van a poder ganar más plata que el docente, pero al mismo tiempo no tienen seguridad laboral. Fíjense que eso es lo que inmediatamente se mira como negativo del docente. El docente en realidad no gana mucho, pero tiene trabajo seguro, tiene vacaciones, tiene aguinaldo, ¿no? Entonces, en épocas de crisis, y esto ha pasado muchas veces, médicos, abogados y cualquiera de otras profesiones buscan siempre tener un cargo docente porque eso les da continuidad laboral, un ingreso mínimo, seguro, cobertura social, aportes jubilatorios, etcétera, ¿no? Es decir, pero no quita el desprecio. ¿El desprecio por qué? Y bueno, el desprecio porque se ve al docente como alguien que no se vale de sí mismo, sino que al modo de garrapata empieza a chupar de la plata del Estado, de la sangre del Estado, y a partir de eso vive, ¿no? Por eso se los envidia por su seguridad, dice en la página 70 abajo, pero se los mira por encima del hombro, o sea, como con desprecio. ¿Sí? Como chupatinta, fiera de escritorio, todo está el trabajo burocrático, chato y demás, ¿no? Y en el fondo, la gran diferencia que hay en esto, dice Adorno, es que en realidad el médico o el abogado tienen poder real, ¿no? Efectivamente, un médico que se olvida el bisturí adentro tuyo, mirá si no va a tener poder real. Y un abogado que se olvida, no sé, de hacer una apelación, te deja preso 3 años más. ¿Tienen poder real? Efectivamente, tienen poder real. ¿Y el docente tiene poder real? No, dice Adorno. Tiene una parodia. Es una parodia del poder. No es un poder real, es una ficción, una mentira, una exageración. Y por eso la mirada sobre el tirano de la escuela, que dice acá, el déspota, es una mirada exagerada. Matilda, ¿no? Recuerda la película Matilda, o mismo Skinner en Los Simpson. El más temible de la escuela es un pobre tipo. ¿Por qué? Porque en el fondo no puede hacer nada. Esa amenaza da miedo, pero ese miedo nunca se puede traducir en una afectación real. Esa es la parodia, esa es la falsedad, esa es la mentira, ¿no? Del tirano de la escuela. No lo puede hacer. No puede ser todo lo malo que quisiera. Y, claro, la explicación entonces es que también la enseñanza va a ser una parodia. Esto que decíamos hace un rato, una suerte de como si. Y acá tenemos una crítica a la pedagogía que es realmente para atender, para tener un cuidado y una atención sumamente detenida. El profesor universitario, dice Adorno, página 71, segundo párrafo, más o menos a la mitad de la página, goza de mayor reputación, de imagen social, porque no ejerce funciones disciplinarias y tampoco porque se ocupa de lo pedagógico. No se ocupa de lo pedagógico, por eso tiene una mirada social positiva. ¿Y qué es lo pedagógico? De acá viene la crítica a la pedagogía. El problema de la pedagogía, dice, el problema de la inmanente falsedad de la pedagogía reside en que recorta la cosa tratada a la medida de los receptores y no constituye un trabajo puramente objetivo por la cosa misma. Es decir, recorta la cosa tratada. ¿Qué hace la pedagogía? Adapta el conocimiento científico, el conocimiento en general, el conocimiento verdadero, digamos así, lo adapta, lo traduce. Traducir quiere decir traicionar, lo diluye, lo recorta, lo simplifica, lo distorsiona, hasta hacer que sea posible
hacer posible que sea entendido, hacerlo entendible a un niño. Y entonces eso es, realmente dice Adorno, eso es una traición al conocimiento, eso es hacerle creer que aprendió algo de verdad cuando lo que de verdad es mucho más complicado. Esto, para los que enseñamos, nos pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, lo que enseñamos y lo que es, siempre hay una distancia, siempre hay una traducción y una traición en el medio. Bueno, acá siempre cuento una anécdota que me parece muy interesante, ¿no? Una vuelta lo invitan a Albert Einstein o Einstein a una fiesta de la alta sociedad y una señora le pide por favor que le explique la teoría de la relatividad. Bueno, Einstein se la explica por primera vez, la señora pone cara de que no entiende, se la explica otra vez, no entiende, se la explica nuevamente, no entiende y al final utiliza una metáfora de un tren y los silbatos y los guardas y qué sé yo, y la señora entiende. Y cuando entiende, le dice, bueno, ahora lo entendió, sí, sí, por suerte sí. Bueno, lo que entendió no es la teoría de la relatividad. Esto digo, es muy habitual, ¿no? Muchas veces uno en filosofía enseña cosas que el cuento está muy bien, pero el cuento es el cuento, no es lo que está detrás del asunto. O sea, simplificar tiene ese riesgo de perder de vista lo importante que es la complejidad de un tema, ¿no? La famosa historia de la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Están los prisioneros encerrados mirando la pared donde se proyectan imágenes a partir de una luz. Bueno, todo eso es muy linda historia, pero todo eso tiene un significado. Lo importante es qué significa esa historia. Bueno, eso se pierde. Lo que queda es el cuentito en todo esto. La exageración, digamos, de la gran de la gran mentira o no es mentira, es adaptación, versión del docente, dice Adorno, el profesor en Estados Unidos que tiene generalmente una función de vender conocimiento, ¿no? Es decir, vender en el sentido del vendedor ambulante, que te dice esto es lo mejor que te puede pasar para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Bueno, este producto X, bueno, como el docente siendo un vendedor que te convence que este conocimiento es buenísimo y claro, vos después te compras eso y te dura 2 días la linternita, después se desarma toda y se evapora, pero ¿cuál es el punto? El punto es hacerte creer que ese conocimiento es importante. Bueno, prácticamente es reducir la docencia a publicidad, ¿no? Esta es la crítica a la pedagogía. Disuelve, disuelve y disuelve, y del contenido, del conocimiento en serio, no queda absolutamente nada. ¿Es esto realmente así? Bueno, qué sé yo. Podríamos discutir un montón de tiempo. Ahora, hay algo de la adaptación, hay algo del recorte, de la simplificación, del diluir, del hacer que una historia sea entendible hasta para la mente más chata que pueda haber, que efectivamente tiene razón Adorno. Y si no la tiene, por lo menos el ejercicio de pensar ese desprecio social tiene que llevarnos a ver este problema, ¿no? De cuál es el conocimiento que se está transmitiendo a nivel educativo. Otro punto importante acá es la función disciplinaria, ¿no? Que aparece en la página 72. La idea del docente como tundidor, ¿no? Tundidor es una palabra terrible, es muy interesante, pero
significa el que da tundas, bueno, podemos pensar, pero también tundidor es una máquina que se usa en las industrias textiles para cortar. Vieron que una tela en bruto tiene como muchos hilitos que sobresalen, está como muy despareja. Bueno, el tundidor lo que hace es emparejar completamente con un corte todos esos hilitos que sobresalen y dejar una línea exacta, con lo cual me parece una metáfora interesantísima para pensar la educación. Pero el tema es que el maestro, el docente, es el fuerte, ¿no? Que frente a los débiles. El que puede usar la fuerza física frente a los que son mucho más chicos. Obviamente esto en secundaria se complica, ¿no? Los pibes crecen muy rápido y de golpe te miran así como diciendo, mirá que ahora ya te veo chiquitito. Así que no... Pero bueno, esto además, dice Adorno, aunque se haya abolido el castigo físico, la idea, esa reminiscencia, como ese recuerdo o esa posibilidad, ¿no? De el más fuerte castigando de manera muy dura, se castigaba cuando existía el castigo físico, al más débil. Y claro, lo que se genera acá es una suerte de juego sucio, ¿no? Y este juego sucio es alguien lo tiene que hacer. Entonces hay como una ambigüedad de la sociedad. La sociedad quiere disciplina, ¿no? Más disciplina, los pibes no hacen nada. Y después se da vuelta inmediatamente, no, basta de disciplina, es una locura, ¿cómo le va a estar maltratando así? ¿Cómo nos van a estar llenando de tarea a los chicos? Entonces hay como un ida y vuelta donde de pronto se descarga todo ese resentimiento, esa negatividad, se le encarga al docente esa función disciplinaria, represora. Yo te mando a mi hijo a la escuela para que vos lo disciplines, yo no lo voy a disciplinar. ¿No? Los padres delegan eso, pero después, después es el escándalo de ver el uso de la fuerza física o el uso de la fuerza simbólica, de la violencia simbólica, que también es muy fuerte, aunque no haya hoy, o no haya entre comillas, no debería haber violencia física, sí vemos todo el tiempo violencia simbólica, y entonces está el desprecio también por eso, ¿no? Y la función que mejor sintetiza esta ambigüedad de la sociedad frente al docente, encargándole una función de represión, de disciplina, ¿no? De civilización, cueste lo que cueste, es la función del verdugo. El verdugo, vieron que ustedes, bueno, no se ven muchos verdugos hoy en día. El verdugo está encapuchado generalmente. Cuando se condena a alguien es el que ejecuta la forma de la condena, que puede ser la decapitación o no sé, podría ser un fusilamiento para ponerlo más acá, pero el verdugo, ¿por qué está encapuchado? Porque en realidad el docente, el verdugo, no está ejecutando él, no es él el que ejecuta la sanción, digamos, él cumple una orden. La orden viene dada por un juez o por el rey o por quien sea, o por el pueblo aclamando que se castigue a tal persona. Entonces el verdugo es simplemente un brazo, ¿no? El brazo más terrible, pero un ejecutor de una orden que viene dada por una autoridad superior. Entonces se le tapa la cara para que se note que no es personal, no es esa persona contra la otra persona, sino que es cualquiera podría tener ¿cómo se dice? El sable, no sé, lo que le corta la cabeza o soltar el piolín de la guillotina, porque no es una cuestión personal, es una decisión social. Esto es genial para pensar la docencia, donde uno generalmente siente mucho olor a sangre, sobre todo cuando corrige, y tiene la tranquilidad de decir, bueno, no soy yo quien hace esto, sino que toda la sociedad me está aclamando y pidiendo por favor que cortemos esta cabeza. Así que bueno, digamos, pero por eso ustedes no conocen mi cara y seguimos de manera encapuchada a partir de los audios.
Toda esta función disciplinaria, dice Adorno también, que se condice mucho con eh, la idea del docente soldado o soldado retirado mutilado. Bueno, de nuevo Skinner, ¿no? Y hay muchas películas también con eso, donde el docente, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un docente? Y poner disciplina. Eso es lo que tiene que hacer un docente. Mínimo. Si no, no puede trabajar, ¿no? Esta idea es muy arcaica y está muy arraigada en la sociedad. El punto es el cómo, ¿no? ¿Cómo se construye la autoridad docente? Bueno, ese es otro tema para debatir. Pero la función disciplinaria tiene este juego de ambigüedad. Por un lado, está muy exigida por la sociedad y por otro, está también condenada. Como dice, mirá, el grandote que se aprovecha del débil. Bien, y llegamos acá a un punto que me gusta mucho del texto, que es el tema de la dimensión erótica del docente, que viene también con otros temas, ¿no? Viene relacionado con la cuestión del infantilismo. El docente es como un chico grande, un grande chico, ¿no? Es como un nene más, habla pausado, habla fuerte. Esto se van a dar cuenta cómo reconocer un docente porque habla fuerte, habla, modula cuando habla todo así exagerado. Es como un nene grande y eso también se condice mucho con la deformación profesional, dice Adorno, propia del docente. Es un soñador a veces, esto también aparece mucho en las películas, no sé, La Sociedad de los Poetas Muertos o Escritores de la Libertad. El docente siempre es como que quiere hacer grandes cosas y transformar la realidad, es como una persona soñadora. Pero en cuanto a ese carácter soñador, también, dice Adorno, es muy coherente con la escuela como una suerte de micromundo. La vez pasada hablábamos de invernadero, ¿no? De un lugar aislado, separado de lo social, y entonces donde se establecen prácticas, códigos, valores completamente distintos, ¿no? Pero en cuanto a lo propiamente erótico, y esto está tomado del psicoanálisis, el docente es completamente ambiguo, ¿no? Dice Adorno, estamos en la página 74, segundo párrafo, dimensión erótica, después de la primera oración, dice, por una parte, eróticamente no cuenta en absoluto, ¿no? Está hablando del docente. Por otra, desempeña en el quinceañero soñador, por ejemplo, un importante papel libidinoso. Es decir, hay una castración, va a decir después, del docente. O sea, el docente no puede tener como los padres, ¿no? Es decir, los padres no pueden tener una dimensión sexual, de placer, erótica, sino que tiene que ser algo, una suerte de entidad celestial que no tiene nada de placer, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, despierta, ¿no? La libido, el deseo, lo más bajo. Eso sucede, de hecho, mucho a determinada edad. Entonces ustedes creen que están hablando, no sé, de vectores o de seno y coseno y el adolescente está pensando en otra cosa. Y ustedes creen que están hablando de The cat is on the table y el docente está pensando en otra cosa on the table. Perdonen el inglés, pero está hecho a propósito para que les duela los oídos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sucede que despierta ese papel libidinoso, pero al mismo tiempo está la castración. Entonces, hay una ambigüedad muy fuerte, muy fuerte. Entonces, y sigue el texto, pero la más de las veces, solo como objeto inasequible, ¿no? Es decir, inaccesible. O sea, el docente es interesante mientras no sea accesible. Una vez que Bart conoce la casa de la señora Crabapple, le da lástima, ¿no? Basta, me perdí, a ver, basta que se observen en él leves impulsos de simpatía para que se lo tache de injusto, ¿no? Ay,
¿Por qué lo mira a él y no me mira a mí? ¿Por qué la mira a ella? ¡Ah! Y ahí empieza toda el enojo, ¿no? Frente al docente. La inasequibilidad, o sea, la inaccesibilidad, va unida a la representación de un ser tendencialmente excluido de la esfera erótica, esto que les decía de la castración. Bien, y lo dice en la oración siguiente. Ahora dice Adorno, un maestro que, por ejemplo, y cuenta que él conoció a un maestro que se vestía muy bien, que usaba, ¿no? Y uno puede decir eso. ¿Qué pasa cuando un maestro de golpe viene bien vestido, arreglado, se cortó el pelo, se afeitó bien, tiene perfume importado? Y ahí empiezan todas las sospechas. Por supuesto que acá entra la cuestión de género. Si lo hace una maestra es más sospechoso todavía. No digo que esto esté bien, digo que es lo que hace la sociedad, ¿no? Que sanciona y se pregunta por qué el docente, ¿no? hace todo eso. Porque el docente tiene que ser un ser gris, sin vida propia, sin nada, ¿no? Que cuando te encuentran en la calle te dicen, ¡ay, profe! Como diciendo, sí, yo también salgo a la calle, voy a comprar, ¿no? Tengo una vida, no soy solamente eso que ves encerrado dentro de un aula o ahora peor, escuchando detrás de un audio. Bueno, pero claro, el docente que se viste bien, que es elegante, ya empieza a ser sospechoso, ¿no? Y claro, y deja esa cosa de vida intachable, de vida ascética, de vida pura que debería tener, ¿no? Recuerden lo que decíamos de las maestras resecas y marchitas. Y pasa a formar parte de un ser provocador, ridículo y demás, ¿no? O sea, está condenado socialmente. Por esto que les decía, justamente por esta mezcla entre castración y se despierta el líbido, ¿no? Despierta el líbido sobre todo de los adolescentes. Y esto ténganlo muy en cuenta porque el adolescente es realmente muy observador. Sí, los niños también, los niños y las niñas también son muy observadores. Cómo te vestís, qué no te vestís, si te cortaste el pelo, no te cortaste el pelo. Todo te están midiendo y mirando. Y la docencia es una actividad de exposición permanente y por ende en esa exposición uno puede caer de cualquier manera, bien, mal, más o menos, pero básicamente hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado en este punto, mucho cuidado. Eh, También suele suceder que a veces, esto cuenta Adorno, los estudiantes se entusiasman, se identifican con un docente porque juega al fútbol o porque es macanudo, por un gusto musical, por lo que sea, pero al mismo tiempo después cuando lo quieren como hacer cómplice se dan cuenta que no, que es la autoridad, que responde a la institución y entonces lo consideran un traidor y lo consideran alguien completamente injusto. Con lo cual, también acá hay que tener mucho cuidado en este proceso de identificación que, según lo que estamos viendo, suele terminar mal, ¿no? Suele generar en base a la ambigüedad que venimos señalando, justamente. Bueno, y para ir redondeando el asunto a esta altura, el punto es que el docente cumple en el aula un rol civilizador, ¿no? Un proceso de civilización. Esto que se condice, estamos en la página 76, segundo párrafo, se condice con lo que decíamos del verdugo, es decir, es el encargado de civilizar, y acá civilizar tiene como idea nivelar de alguna manera, pero también esto que veíamos como una primera fase complementaria de la adaptación en la clase pasada,
eliminar de los alumnos lo impulsivo, lo natural, lo informe, en todo tipo de cosas, en el modo de hablar, modales, tics, torpezas, ¿no? Entonces es el modelo de la corrección de lo que debe ser y de cómo civilizar entonces a los niños. Y claro, juega con, por un lado, las notas, ¿no? Esta sería la fuerza legitimada y oficial del docente, las notas, el rendimiento y ese tipo de cosas. Y por debajo, como oculto, la fuerza física y podríamos decir también ilegalmente la violencia simbólica, que esto también es un tema para analizar largo y tendido. Con lo cual, entonces, los niños y adolescentes, si tienen ya un primer desengaño con los padres, cuando se dan cuenta que los padres no son esos seres idealizados que pensaron en algún momento que podían ser, el mismo proceso le va a pasar con los docentes, ¿no? Es decir, cuando creyeron que el docente era ese ideal del yo que ellos esperaban, bueno, se van a decepcionar rápidamente, ¿no? Rápidamente. Bueno, el texto concluye con, digamos, algún tipo de propuestas, ¿no? De qué se puede hacer frente a todo esto. Pregunta Adorno, la página 79, y hace algunas propuestas, no sé si gran cosa. Bueno, pero es interesante. Por lo menos lo primero que plantea es que hay que hablar con los niños, sobre todo con las niñes, con más seriedad. No hay que subestimar al niño y adolescente. Esto es una ley de la docencia, diría yo. No lo dice Adorno, pero hablarles con más seriedad. Hay que ser serios. No subestimarlos, no pensar que son tontos. No son tontos. No son desleales, ¿sí? Bueno, no basta, dice, con más ilustración, con más formación. Eso está bien, pero no alcanza. Hay que abrir la escuela, ¿no? Esto que decíamos, el micromundo cerrado de la escuela. Esto hay que abrirlo, aunque se ponga en juego la contención, digamos, de la escuela o el rol, lo bueno que puede generar la escuela aislándose de la sociedad. Bueno, hay que abrirla porque si no es muy artificial esa educación. Hay que abrirse a la crítica, esto es muy importante, ¿no? No hay que justificar las prácticas a partir de la tradición, siempre se hizo así, entonces está bien que así siga siendo. Ese no es un argumento tolerable, hay que revisar las prácticas, reformularlas, abrirse a la crítica, ver siempre qué se puede hacer mejor. La escuela no puede estar asociada al autoritarismo de ninguna manera. De ninguna manera. La autoridad no se da, la autoridad se construye. Lo decimos siempre. Habría que repensar el tema de la burocracia, ¿no? Esto que decíamos al principio, que es muy hostil y que hace que el docente esté siempre con actividades rutinarias, impidiendo la creatividad, impidiendo la formación, llenando de horas de corrección, de papeles, de esto, de lo otro. Hay que democratizar una institución que no es democrática, este es el punto. Y por supuesto, y por último, dice Adorno, la escuela tiene que combatir la barbarie. Esto que se enlaza mucho con el texto que les mencionaba de Auschwitz, es decir, impedir que por motivos de prejuicio, de raza, de estas locuras que han sucedido históricamente, se repita, ¿no?, la idea de exterminio, ¿no?, la idea de superior inferior. Bueno, eso la escuela tiene que trabajar fuertemente. Uno podría decir, ¿cómo lo traducimos? Bueno, el tema discriminación, por ejemplo, el tema diversidad, por ejemplo, todos esos temas tienen que ser centrales y tienen que tener un lugar fuertemente en la escuela. Estas serían algunas de las propuestas de Adorno hacia el final del texto, ¿sí?, en las últimas 2-3 páginas, y creo que están interesantes para pensar, y por supuesto estaría bueno acá abrir el juego a charlar sobre este tema, pero bueno, no entramos todavía en esa modalidad.
Próxima clase vamos a hablar de Hannah Arendt, una filósofa muy importante del siglo XX y del texto de ella, La condición humana. Bueno, hasta luego.